Dios no me quiere que vaya. Ah, ya. Bien, la semana pasada estamos hablando acerca de la superminente grandeza de su poder con nosotros. ¿Recuerdan? Entonces, también hemos venido hablando en el capítulo 1 de Efesios de que el plan de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces aquí ya, hoy vamos a comenzar uno de los pasajes más emblemáticos que encontramos en la palabra de Dios. De hecho, este capítulo que vamos a ver, que es el capítulo 2 de Efesios, este capítulo se le conoce como el pasaje de la gracia. Entonces aquí vemos cómo es que el Señor está reuniendo todas las cosas en Cristo y está reuniendo acá al ser humano que al inicio estuvo unido a Dios, pero por causa del pecado fue separado. Pero ahora el Señor viene y empieza a reunir todas las cosas y lo hace con la superminente grandeza de su poder. Y es aquí donde vamos a ver el capítulo 2. Estamos ahí, Amén. Efesios capítulo 2. Jesús. Vamos a leer los primeros 7 versículos. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Sí, amén. Amén. Bien. Voy a empezar Envíamelo leyéndolo. para que me vea que mira, se me hizo así. Luego vamos a ver, lo vamos a leer así. Voy a empezar con el verso 1. Luego Elisa va a leer el verso 2. Hermana Enriqueta, el verso 3. Hermana Yolanda, verso 4. Hermana Bye. Gladys, verso 5. Hermana Evelyn, verso 6. Ok. Y hermana Araceli, verso 7. ¿De qué libro? Efesios. Efesios, Ay, Efesios capítulo 2. capítulo 2. Sí, Amén. Efesios 2. Va. Vamos a dar lectura. Y dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La número 2. Lisa, el micrófono. Sí, verso 2, pero el micrófono lo tenés apagado. Ahora sí. En los cuales en este tiempo el corriente en el aire de los en los hijos de la desobediencia, Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Yolanda Martínez que pueda orar para que podamos recibir el consejo del Señor por su palabra. Amén. 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 Amado Señor, gracias Padre por este tiempo que ponemos en sus preciosas manos. Que sea usted, Señor, dándonos el privilegio, Señor, de escuchar su palabra y ser
dirigido por usted, Señor. Bendiga a mi hermano que lleva su palabra. Ponga palabras en su boca para que seamos edificados, Señor. Bendiga este tiempo. Quédese con nosotros hasta el fin del tiempo que tenemos para estar en esta reunión. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a observar lo que hemos leído. Vamos a dejar el tiempo con nuestra hermana Enriqueta. Bueno, a ver, hermano, aquí se me agarró en, Ah, aquí se me agarró en curva. las preguntas que les había Las compartido. preguntas me las dio mi No me hermana. las entregó a mí, por eso. Va, no hay Bueno, problema. hermana, No hay problema, hermana. Bien. yo me quedo. No hay problema. No, No hay hermana problema. Evelyn fue, ¿verdad? Sí. Sí, a mí me Ay, las ¿y por qué no entregó. levanta la mano, hermana Evelyn? ¡Qué bárbara! No, es que como Ay, usted hermana dijo, Evelyn. hermana Enriqueta, dije Está yo, bien, quizás está bien. Vaya, Está también bien. a ella. hermana Evelyn. Hermana Evelyn. Bueno, hermanos, vamos a meditar en su palabra. Y cuando Está bien. dice su palabra en el verso 1, y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Viene la pregunta, ¿cuándo nos dio vida Dios? Según el versículo 1. Eso. Cuando estábamos muertos. Muy bien, cuando estamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Ajá. Veamos qué nos dice la segunda pregunta. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Según este verso, dice la pregunta, ¿cómo vivíamos antes de conocer a Cristo? Vivíamos en delitos y pecados. Vivíamos en nuestros deleites y pecados, ¿verdad? Ajá. El Y verso 3, por el entre los príncipe. cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, dice aquí su pregunta, analicemos, hermano, ¿qué hizo Dios por nosotros? Según el verso 4 y 5. Porque nos amó Me primero, hizo misericordia. estando muertos en pecados, en delitos y pecados, que nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. Según el versículo 3, según el versículo 4 también, ¿verdad? Porque él Sí. dice Rico que Dios misericordia. Ah, pues sí, en el misericordia y 4 por sí su está. grande amor nos amó. Dice, ajá, amén. Así Amén. es. Entonces, dice el versículo 5, el versículo 6 dice así, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces dice la pregunta así, el verso 6 nos dice que Dios hizo dos cosas con nosotros. ¿Cuáles fueron, hermanos? Primero nos resucitó y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Amén. Amén, muy bien. Vamos a leer el siguiente versículo nuevamente, que es el 7, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces dice la pregunta, ¿con qué propósito Dios nos ha bendecido según el versículo 7? Con riquezas abundantes o abundantes riquezas, dice, de su gracia, en su bondad. Con ese propósito el Señor nos ha bendecido. Para Amén. mostrar Para que Bueno, andemos sí. con Cristo. Estamos en lo correcto, hermano. Sí, correcto. Él nos ha bendecido para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Excelente. Futuro. Amén. Amén. Entonces, hermano, ¿va a seguir usted con la meditación de esta tarde? Amén. Sí, muchísimas gracias, hermana Evelyn, por la observación acá.
Bien, Es que no de ahora vosotros, pues son de Dios. vayamos interpretando el texto de hoy. Y veamos ahí el verso 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y fíjense que esta palabra muertos es la palabra necros. Ajá. Esta palabra necros es alguien que está muerto, pero ya está en estado de descomposición. Mm. Alguien que ha estado mucho tiempo muerto. Por ejemplo, tal vez les ha sucedido o ha conocido los casos de que alguien tiene ahí su perrito y de repente, por alguna razón, el perrito se le muere. Entonces, ¿y qué pasó? Dicen, mi perrito recién está muerto, o sea, acaba de morir. Está calientito, lo puede todavía tomar en sus manos, lo puede abrazar, hasta lo besa y lo entierra, el que está recién muerto. Pero también, a veces nosotros vamos en la carretera y vemos ahí a un lado que está un perrito ya todo inflado, 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 ya está rebalsando, está allá. Mm. Ese ya está necroso. Ese ya Mm. está muerto, remuerto, remuerto. Entonces, la palabra, Contramuerto. Perdón. ajá, ya tiene bastante muerto, ya está en estado de putrefacción. Sí. Ya hiede. Ya hiede, sí. Entonces, esa palabra necros es la que vemos acá. Que cuando estábamos necros en vuestros delitos y pecados, Él nos dio vida. Imagínense cómo está. Amén. Dice el verso 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Primer factor, la corriente de este mundo. O sea, estábamos bajo la influencia del orden social, donde este mundo nos dictaba qué hacer, este mundo nos dictaba cómo comportarnos, este mundo nos dictaba cómo responder a ciertas circunstancias. Por ejemplo, si alguien nos ofendía, este mundo nos dictaba que no nos dejáramos. Que Este no mundo nos nos dejas. dictaba, no hombre, vos también haces lo mismo. Que si alguien nos hacía algo a nosotros y nosotros decíamos, ah, no, yo lo perdono. Este mundo no lo miraba como una virtud el que alguien perdonara, sino que lo dictaba como una debilidad. Él decía, no, hombre, ¿y por qué vas a perdonar? Regresásela. Entonces, nosotros estuvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo. Primer factor. Segundo factor, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra conforme, esta palabra es conforme, esta palabra es sujeto a. O sea que este mundo, el cual nos dictaba a nosotros lo que teníamos que hacer o cómo actuar, este mundo está sujeto a el príncipe de la potestad del aire. O sea, a Satanás. Así, a Satanás. Obedeciéndole a él, siguiéndolo a él. Correcto, así es. Dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando vemos la palabra espíritu, es de que ya es algo sobrenatural lo que está pasando. Que está operando en aquellos que desobedecen a Dios. Luego vemos un tercer factor en el verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en este tiempo en los deseos de nuestra carne. O sea, la carne es el tercer factor. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan carne? Pecado, el pecado. Placeres, vea. O sea, los deseos Muy que bien. tenemos. Va.
Yo les hice esta pregunta porque muchos cuando oyen carne, uno están creyendo que es el cuerpo. Ajá. Y acá la palabra que acá aparece, que aquí aparece para carne es SARS. ¿Es qué? SARS. S-A-R-S. SARS. Esa palabra aparece aquí como carne. ¿Y cómo se traduce SAR? SAR es el orgullo y el egoísmo de los seres humanos. Híjole. Sí, porque para cuerpo se ocupa otra palabra, que es soma. Eso es cuerpo. Pero aquí Y no aparece. nosotros al revés decimos. ¿Perdón? Y nosotros al revés decimos. Ajá. Entonces, para el cuerpo es soma, pero esta palabra no está aquí. Aquí la que está es SAR, el orgullo y egoísmo de los seres humanos. Otros le llaman herencia adánica. La herencia, Herencia adánica. Herencia adánica. sí. Entonces, esto es la De carne, ese orgullo y egoísmo del ser humano. Este es el tercer factor y ya vamos a explicar esto. Bien, entonces, ve aquí. Lo que estábamos viendo es de que nosotros andábamos en los deseos de nuestra carne, ¿verdad? En los pensamientos, haciendo la voluntad de la carne. Entonces, lo que estamos viendo acá es lo siguiente. Que el mundo, como vimos acá, el mundo, Satanás y la carne controlan al ser humano y lo tienen atado al pecado. Y así estábamos nosotros. El mundo, Satanás y la carne controlan al ser humano y lo tienen atado al pecado y esto los lleva a muerte. El mundo por sus influencias, Satanás con su poder y la carne con los pensamientos. Hijo. Miren de dónde venimos. Entonces, la respuesta de Dios a la condición del ser humano es la que vemos ya en el verso 4. Y el verso 4 comienza, pero Dios. Es rico, que es rico Ajá. en misericordia. Misericordia. Vale, exacto. Pero esa expresión, pero Dios, es una conjunción adversativa. O sea, que se hace un contraste. Y lo que se va a decir a continuación es contrario a lo que se ha dicho anteriormente. O sea que anteriormente ha hablado de muerte. Ahora va a hablar lo contrario, de vida. Y dice acá, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida justamente con Cristo. Con Cristo. Por gracia soy. Soy salvo. Entonces veamos acá. Ya vimos en la condición en la que estamos. Sí. Pero cuando creemos en Cristo, nos da vida. Ahora la pregunta sería esta. ¿Qué tipo de vida nos da Dios cuando creemos en Cristo? Vida, vida abundante. Muy bien. eterna. O sea, Vida que le vino a la mente Juan 10:10. Vida triunfante He también. venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ajá. Amén. ¿Qué tipo de vida nos da Dios en cuanto? ¿Cómo digo? Cuando creemos en Cristo. Ah, ok. Y nos da una vida abundante, tal como lo dice Juan 10:10. He venido para darles vida, pero vida en abundancia. Entonces, ¿cuál es la vida en abundancia? Fíjense bien esto. La vida abundante es una vida que está libre del poder del pecado.
Amén. Esta es la vida en abundancia. La vida que está libre del poder del pecado. Esa vida que está llena con el poder del Espíritu Santo. Esa vida que está para glorificar a Dios. Y Amén. descansa en el amor de Dios. Sí, amén, Esta es la así vida es. abundante. Ese es el tipo de vida que el Señor nos da cuando nos da vida en Cristo Jesús. Sí. Ahora, hemos leído que antes nosotros andábamos en lo que era la carne y hoy muchos Sí. andan en eso. Ahora, ¿cuáles son los deseos de la carne? Bueno, si gusta, mire Gálatas 5, 19 al 21. Y ahí va a ver cuáles son los deseos de la carne. ¿Gálatas qué? Gálatas 5, del Gálatas 5, 19 al 21. del 19 al Atrás 21. va. Gálatas Mm, De 5. atrás. No tiene, hermano. ¿Cómo? Gálatas Ah, 5. sí, sí, perdón, está viendo el 6. Que Y, Va. y Gálatas 5. manifiestas son las obras de la carne, Ah, que son 19 al 21. adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Envidias, continúa aquí. sí. Envidias, homicidios, borracheras, herejías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces vemos que esos son los deseos de la carne. ¿Será que se identificó con alguno de ellos? Sí, Sí, Ahí dice enemistades. Enemistades es producto de andar en la carne. muchas veces Ajá, ahí dice se ira. cuida la ira, La ira es exactamente producto eso. también. Y así podemos ver. Entonces, conociendo cuáles son estos de la carne, ahora, ¿por qué antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira? Porque si usted ve, el verso 3 termina diciendo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, Sí. ¿por qué antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira? Entendiendo que hijos de ira es aquellos que estaban bajo el castigo de Dios. Están bajo condenación. Entonces, ¿por qué éramos antes hijos de ira antes de conocer a Cristo? ¿Por qué creen ustedes? nos dejábamos gobernar por el príncipe de este mundo. Bien, excelente. Eso. Excelente. Entonces, lo que acá pasa es de que antes éramos así porque no habíamos sido justificados por Cristo. Ahora que somos justificados con Cristo, hemos sido ¿Por declarados, qué éramos qué, dice hermano? perdón, ¿Por qué éramos qué, dijo? Gobernados por Satanás, hija. vaya, ajá, Por el príncipe que Explíquelo mejor usted. nosotros éramos hijos de ira antes porque no hayamos sido justificados por Cristo aún. Oh, ok. Pero una vez creyendo en Cristo, somos justificados, somos declarados inocentes delante de Dios. Entonces, ¿qué significan las declaraciones que Pablo dice cuando dice nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales? Porque mire el verso 6, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo Se sentar le debe. en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué estaba Pero diciendo no Pablo? salva. Ya se fue. Va, ese lo puede decir. Perdón. Ujú. ¿Ah? ¿Qué estaba diciendo Pablo acá? cuando dice que nos sentó, ¿verdad? En los lugares celestiales en Cristo,
quiere decir que todas las promesas de Dios, las que tiene Él allá, ¿verdad? Ajá. Digamos así en el cielo, son para nosotros. Y estando nosotros aquí, estamos sentados con Cristo allá. Así lo entiendo yo. No sé. Va. Así es. Fíjense, porque esto es tan maravilloso lo que estamos viendo acá. Dice que juntamente con Él nos resucitó, Nos resucitó. asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, y es que fíjense, solo iniciando el verso 6, y juntamente con Él nos resucitó. Y es que la salvación es un acto de resurrección. Ujú. La salvación es un acto de resurrección porque estábamos muertos. Pero, Ah, pero Él hizo ese acto de resurrección. Por ejemplo, Lázaro. ¿Se recuerdan cuando Jesús iba a la tumba? ¿Y qué fue lo que le dijeron las hermanas? ¿Se recuerdan? que llevía ya tenía 3 o Ah, 4 días, algo así. sí, 4 días de muerto. imagínense. Ya. Ay, ahora, pero Lázaro volvió a la vida, ¿verdad? Sí, Ahora Sí. sí. está esta pregunta. ¿Qué hizo Lázaro para volver a la vida? Resucitar. Ajá, ¿y qué hizo Lázaro para resucitar entonces? Creyó en Bueno, Cristo. Ay, no, bueno, en ese momento él no hizo nada, sino que solo escuchar, bueno, de acuerdo a lo que donde Jesús le así. dice, Lázaro, Ay, levántate. solo Él imagínense que escuchó. esto es una Vamos a ver. esta es una ilustración bastante buena. Lázaro muerto, ya tenía días de estar muerto, ya hay días. Pero para volver a la vida, él no hizo nada. ¿Quién lo hizo todo? Jesús. Jesús. Jesús lo hizo todo. Sí, Lázaro solo fue el receptor de lo que se le estaba dando, la vida. así es. Solo recibió lo que se le estaba dando. Ajá. Lázaro no hizo nada. Pues igual Nada. nosotros, Igual nosotros, cabal. cabal, estábamos muertos, no hicimos nada. El Señor nos dio vida en Cristo, ¿verdad? Ujú. Entonces, y nos hizo sentar en lugares celestiales. Entonces, ¿de qué se está hablando acá? Se está hablando de la resurrección de Cristo, de la ascensión de Cristo Salvación. y la sesión de Cristo. Probablemente estemos relacionados más con los términos resurrección y ascensión, pero no así con la sesión. Y es que resurrección es cuando Cristo viene de la muerte a vida. Vida. Ascensión es cuando Cristo sube a los cielos. Ujú. Pero la sesión es cuando Cristo se sienta a la diestra del Padre. Mm. Y lo maravilloso aquí dice que juntamente con Él, el Señor nos hizo todo eso. No se resucitó, nos ascendió y nos ha ascensionado, o sea, nos ha sentado a la diestra del Padre junto con Cristo. No sé si me doy a entender ahí. Amén, sí. Entonces, vemos ahí que por esta razón, y el Señor hace todo esto para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso nosotros démosle gloria y honra a nuestro Señor. Amén. Gloria y honra a nuestro Señor. Así Bien, es. ahora pasemos a la aplicación de esto. Hermana Ujú. Gladys. Amén. Ay, hermanos, qué lindo, ¿verdad? Yo me emociono y pues la palabra de Dios, ¿verdad? Es la voz de Dios hablando a través de nuestro hermano y vemos como qué maravilla, qué grandezas. Imagínense cómo somos nosotros, ¿verdad? Pero bueno, aquí la pregunta es, hermano, es ¿por qué algunos creyentes no disfrutan de la vida abundante que se nos ha dado en Cristo? Es una de las preguntas. Porque, o digamos, ¿por qué no disfrutamos de esa vida abundante que el Señor nos ha dado? Planteándola así, ¿verdad? ¿Qué dicen, hermanos? ¿Por qué no disfrutamos? Algunos creyentes, no todos, ¿verdad? Ujú. Porque algunos están como, o sea, ahorita que nosotros estamos en Dios, algunos están bien amargados
porque no tienen a Dios. Y nosotros que tenemos a Dios vivimos felices. Ajá, los que no tienen al Señor, ¿verdad? Tienen ellos razón de vivir así, pero los que somos creyentes, ¿por qué será el motivo? ¿Por qué nos disfrutamos de esa vida abundante cuando es una promesa de Dios, ¿verdad? Porque no nos apropiamos de esas promesas, Amén. ¿verdad? No, o sea, no. Sabemos, pero como que nos falta fe todavía, ¿verdad? El que no la tiene que pedirlo, pero la cosa es creer en eso. Entonces, si yo lo creo, yo vivo esa vida abundante, Amén. ¿verdad? Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los creyentes carnales? Aquí para todos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Los que siempre tienen un pie adentro y el otro afuera. Solo, o sea, por decirlo así, siempre se congregan, pero al mismo tiempo andan buscando los deleites de la carne, por así decirlo. Sí. Ajá, entonces siguen en la carne, siguen en su orgullo y en su de la egoísmo. carne, valga la redundancia. Sí, sí. Otra respuesta, hermanos, si hay que hermano Alvin nos diga si estamos bien. Sí, están bien. Excelente. Estamos. Sí. Bueno, otra pregunta es, entonces, ¿por qué hay creyentes carnales? Aquí decíamos que cuáles son los creyentes carnales y aquí, ¿por qué hay creyentes carnales? ¿Por qué? Porque aún no han dejado su viejo yo. No le han pedido a Dios que los libre, ¿verdad?, de todo pecado. Ajá, Y amén. que siempre quieren seguir en el viejo hombre. Adán, con el viejo Adán. Opinión. Sí, eso que dijo la hermana es cierto, y acordémonos que cuando nosotros recibimos al Señor, tenemos una vida nueva en Cristo, una vida espiritual, pero no nos tenemos que olvidar que también, ¿verdad?, está en nosotros todavía esa vida de la carne. Entonces, por eso hay que vestirse, ¿verdad? Dejar el viejo hombre atrás y vestirnos, como él dice, en mansedumbre, en humildad, en amor, en paciencia. Ajá. Porque peligroso es caer de nuevo, o sea, en esa vida que teníamos antes, que es la vida, la vida de antes, la carnal, es de tener cuidado, ¿verdad? Hermano Alvin, ahí díganos ustedes. Ayúdenos, auxílienos. Vaya, no, está bien. Hay creyentes carnales porque descuidan su vida espiritual. Por eso viene la siguiente pregunta. Mire, hermana Gladys, ¿cuál es la siguiente pregunta? Esa era, hermano, que ¿por qué hay creyentes carnales? Solo son 3. Ajá. Vaya. Entonces, qué debemos hacer para ser creyentes espirituales? Bueno. Leer su palabra, buscar a Dios por medio de la palabra para recibir ahí la dirección, la ayuda para poder madurar espiritualmente y esa relación con el Señor, ese tiempo de comunión con Él, hermano. Amén. Así es. Entonces vemos que como conclusión, el Señor ha hecho una obra espectacular en nosotros. Ha hecho esta obra con la supereminente grandeza de su poder, de que cuando estábamos necros, cuando estábamos muertos, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahora vivimos de una vida en abundancia. Ahora, está en nosotros que vamos a estar bien en abundancia, ¿verdad? Tenemos una vida que no está bajo el poder del pecado, una vida
que tiene el poder del Espíritu Santo, una vida para glorificar a Dios y una vida que descansa en el amor de Dios, ¿verdad? Amén. Así que Amén. la gloria sea Amén. para Dios, ¿verdad? Y vivamos de acuerdo al llamamiento que se nos ha dado. Amén. Y Amén. amén. Sea para el Señor. Amén. Y algo más.